todos a este evento de un nuevo día en Cuidarme, Cuidarte. Recuerden que hacemos todo este mes eventos para conmemorar el Día Mundial del Alzheimer y hoy nos acompaña Beatriz Elena Ángel. Ella es licenciada en formación estética y profesional en teatro. Este conversatorio se titula El teatro participativo para los cuidadores, relatos de una experiencia. Recuerden que al ser conversatorio pueden ir dejándonos sus preguntas en el área de preguntas y respuestas y al final, o si Beatriz lo considera pertinente, pues podemos ir dando respuestas a alguna de acuerdo a lo que vayamos conversando. También nos va a acompañar en esta charla Diana, que es psicóloga del Grupo de Neurociencias de Antioquia, y vamos entonces a dar inicio a este tema que es bastante apasionante, sobre todo porque tiene algo... esa dosis de arte terapia que es tan útil para todo lo que llamamos enfermedades neurodegenerativas. Beatriz y Diana, las saludo en esta mañana. Hola, Buenos días. Lea. Buenos días. Hola, Beatriz, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Diana? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, bienvenida al evento Cuidarme, Cuidarte. Muchas gracias, gracias por invitarme otra vez. Sí, voy a contarle pues al público que Beatriz, como profesora de teatro, ha estado con nosotros en eventos anteriores. Tuvo la experiencia de trabajar con algunos cuidadores que van a los grupos que nosotros manejamos en neurociencias. Entonces, hoy le quiero dar la bienvenida a Beatriz para que nos cuente un poco de la experiencia que ha sido el teatro participativo pues como en esta parte de la estrategia con el cuidador y con otro tipo de estrategias que ella ha utilizado con otras poblaciones de otras enfermedades. Entonces, Beatriz, qué rico pues como tenerte acá. Cuéntanos un poco qué es el teatro participativo para que la gente entienda por qué teatro participativo como tal. Bueno, buenos días a los que nos están mirando o escuchando. Y nuevamente gracias pues por esta invitación. Hablar de teatro es hablar como de humanidad. Los seres humanos por naturaleza somos teatreros y teatreras, ¿cierto? Solo que algunos se dedican profesionalmente al asunto de la teatralización y de ahí pues salen las telenovelas, el cine y los seriados de Netflix, todo, en fin. Diríamos que el teatro es el gran tatarabuelo de todas estas artes. Algunos nos dedicamos a ello profesionalmente, ya sea actuando, dirigiendo, escribiendo para teatro, pero todos lo usamos, en determinado momento usamos el teatro en la vida. Entonces, de todo este devenir del teatro que hemos conocido siempre, es decir, teatro que empezó con los griegos, que luego se vuelve el teatro moderno con otros personajes, sobre todo por la línea del teatro occidental, llegamos a un punto en el que el teatro se va convirtiendo en una herramienta social y nace por allá en Brasil como en los 60, 70, una ramita del teatro que se llama Teatro del Oprimido. Y como dice esta lámina que nos estás compartiendo, es un instrumento en el que el teatro le presta la voz a las poblaciones, o le presta no. El teatro estimula la voz de las personas y de las poblaciones que viven un problema común y mediante esa voz que se construye entre todos, se comienza a mirar también problemáticas que muchas veces se vuelven un tabú o un mito o no se pronuncian por miedo o a veces incluso porque la gente no sabe ni siquiera que lo que le está pasando a sí mismo o a sí misma le está sucediendo a otros. Entonces el teatro también nos ayuda a socializar. Nace en Brasil, nace en las comunidades más oprimidas del Brasil. Y llamamos oprimidas en este caso, hay una opresión que es generada por los sistemas políticos, por los gobiernos, por las carencias, pero luego cuando esto se transforma y se lleva a Europa, por ejemplo,
este señor Boal, Augusto Boal, el fundador y creador de esta rama, digamos el que la enfocó, porque ya esta rama también se está dando como sociodrama en otras áreas de la psicología también. En Europa este hombre descubre que allá las opresiones son distintas, ¿cierto? Porque ya las condiciones económicas no son las mismas, entonces ¿de dónde viene la opresión? Y empieza a darse cuenta de que muchas de nuestras opresiones están en nuestra propia cabeza, ¿cierto? Y de ahí desarrolla toda una línea también de trabajo en el que aplicando juegos teatrales para actores y para no actores, juegos teatrales, dinámicas teatrales del cuerpo, de la voz, de los sentidos, y luego poniendo como todos esos juegos al servicio de cómo la gente percibe su realidad, comienza a generarse juegos de teatro. Entonces, lo más característico de este teatro es que ya aquí el teatro del todo rompe lo que llamamos en teatro la cuarta pared, ¿cierto? Es decir, usted se va como espectador o espectadora a observar una obra. Hay como una cuarta pared invisible que usted no traspasa, no llega hacia allá. En el teatro del oprimido no existe esta cuarta pared, o existe hasta cierto punto. Y es ahí donde uno desarrolla su taller como con dos objetivos y dos fases, que son la primera, pues conocernos un poco, conocer el cuerpo como el instrumento de expresión de los actores y las actrices, conocer el cuerpo como el territorio que vive las opresiones o las liberaciones, conocer las interrelaciones de esos cuerpos que también tienen algo que va a dejar de estar oprimido, de dejar de estar impreso adentro para empezar a hacer expresión, ¿cierto? Una expresión teatral en la cual se comparten los problemas comunes y también, o principalmente, se procura en la observar o construir colectivamente por medio de la participación en esas pequeñas piezas teatrales que se arman en los talleres, participar creativamente y activamente en proponer soluciones, que es la segunda parte de un taller de este tipo. Entonces, en la primera parte nos sensibilizamos, nos resimbolizamos, nos expresamos y jugamos algunas cosas teatrales, ¿cierto? Juegos teatrales, como se juegan los niños, como juegan los iniciadores o los iniciados de teatro, de estatuas en expresión, algo de danza, algo de dicción, maneras de hacer estatuas con los cuerpos, maneras de hacer esculturas. Y ya la segunda parte ya nos enfocamos en una historia concreta que representara, en este caso, las problemáticas que vivían las familias o las personas encargadas del cuidado de pacientes con Alzheimer. Recopilamos algunas historias y de todas esas diseñamos un guión, una pequeña dramaturgia que íbamos a poner luego en escena el día del Alzheimer, que ya lo pusimos ya frente a todas las personas que asistieron ese día a esa conmemoración, y allí jugamos la segunda parte. La segunda parte ya es un riesgo que todos asumimos, fue llevar la situación hasta cierto momento en el que se evidenciaba una cuidadora con una problemática muy particular, tenía que ver con la familia, con el Estado, con los sistemas de salud, con los sistemas médicos, con las actitudes sociales o de los vecinos. En fin, ya un grupo no recuerdo en este momento, más de 6, 7 personas, más, por ahí unas 11 personas en escena, entonces ya cada quien va asumiendo como uno de esos aspectos que permanecen muchas veces callados, que no se mencionan, pero que hacen parte de la problemática y que si no se tocan, pues las soluciones van a continuar siendo o estando incompletas. Ya con el público se le pide a las personas que paren la obra en determinado momento. En el segundo momento de la obra se les dice, bueno, hasta aquí llegó este montaje. Ahora, vamos a volver a repetir la obra y en el momento que usted lo considere necesario, detenga el montaje y si quiere, tome el papel de esa personaje que está representando o un problema o una situación.
porque aquí no se trata solo de hacer crítica, vuelvo al asunto, se trata también de que uno logra primero reconocer qué nos pasa, reconocer que a veces los problemas no son tan individuales como pensamos, que los problemas son colectivos, que en este caso como cuidadores o cuidadoras teníamos problemas que hacen más difícil esa situación, ¿cierto? ¿Cuáles problemas? La soledad, a veces la incomprensión familiar, a veces problemas económicos fuertes, a veces también las frustraciones personales, en fin, la gama que se evidencia es múltiple y todo se evidencia por medio de juegos teatrales. Y ya luego condensar en esa historia cómo se evidencian todos esos problemas, pues es también una cosa, primero que se construye colectivamente y segundo que colectivamente se pone a prueba para ver si realmente eso tiene solución y se pueden proponer soluciones y efectivamente se hace. El día que lo pusimos ya en el escenario del evento, pues la sorpresa también fue mayúscula porque hubo mucha participación, ¿cierto? Los espectadores, todos somos también aquí los llamamos espectaactores. Dejamos de ser el espectador pasivo que está ahí mirando la obra a ser un espectador que dice, un momento, yo puedo reemplazar ese personaje, o si este personaje hace esto o aquello, seguramente esa obra puede terminar diferente. Es una manera de hacernos conscientes de que podemos intervenir a veces en transformar las situaciones, que dejen de ser un destino, que hay que padecerlo, a que se vuelva una situación con un desafío, más bien, que hay que asumir y que nos aporta también mucha vida y mucho conocimiento. Profe, yo quiero como puntualizar un poco porque de pronto una parte del público apenas estará como conociendo un poco esto de qué se trata y muy bonito pues contarles un poco en detalle como bajando esa metodología, o sea que primero hay una parte donde se reúnen unas personas que de pronto no se dedicaron a la actuación, ¿cierto? Son personas del común o personas que comparten algo en común, como en el caso de los cuidadores que tienen una situación problemática. Con ellos se tiene la oportunidad de que tú los reúnas, de conocer un poco sus historias, para que a partir de sus historias crear una historia en escena, ¿cierto? Esa es como la primera parte. Uh-huh. Y ya Sí. luego, esa segunda parte es que eso que ellos construyeron de esa historia, ellos puedan ponerlo en escena y permitir que el público, ¿cierto? Ya no sea como un público pasivo, sino que es un público que participa y dice, yo quiero cambiar esa realidad. ¿Cómo podría cambiar esa realidad? Estoy bien ahí, ¿cierto? Perfecto, Diana, sí, gracias. Qué pena, es que cuando hablo de teatro me apasiono y me vuelo y me salgo de los límites, pero No, sí es cierto. tranquila, muy bien. Eso nos pasa a todos, profe, tranquila. Pero entonces, en Sí, pero conclusión, decíamos que el teatro participativo es una estrategia artística y colectiva que facilita esa manifestación de diferentes emociones también a través de un personaje y se construye a través de todas esas experiencias personales. Pero entonces yo quiero, profe, que hagamos así como una espiral hacia atrás y nos cuente hace cuánto tiempo inició con el teatro y de dónde nace esta idea de este tipo de teatro. pues el teatro, desde que estaba pequeñita, pero cuando tuve mi primera crisis fuerte existencial, fue que tomé la decisión de que, claro, realmente yo necesitaba ese teatro. Y eso fue por allá hace ya más de 25 años. Entonces, sí, me metí como en el asunto, en la Escuela Popular de Arte, la preciosa Escuela Popular de Arte. Y, y fue un asunto maravilloso en el que me di cuenta que no estaba solamente como buscando un arte, sino buscando como una esencia de la vida. Y me encontré la estética, ¿cierto? Que la estética ya es como esa manera de sentir el mundo, de la percepción del mundo, pero más abierta, más como con todos los sentidos, como con un espíritu renovado para lo que uno percibe de la vida. Y específicamente en el teatro,
pues comencé a estudiar como toda esa línea griega que nos enseñan nuestras escuelas aquí tradicionales, normal, puesto que venimos de una tradición de escuela griega, romana, en fin, española, que nos llega con toda esa tradición. Pero hubo una pregunta que me atravesó y me cambió, era, ¿y cómo se hacía teatro aquí precolombinamente? ¿Cómo era eso? Entonces fue descubrir que el ritual tenía unos orígenes comunes con el teatro y que el ritual y me abre toda una posibilidad, porque ritualizar son muchas cosas. Ritualizar es como generar tiempos y espacios con sentido, con como hacer las cosas como con más alma, y luego por ese lado empezar a ver las corrientes de teatro latinoamericanas, llegar al teatro del oprimido y darme cuenta de lo que hacían estos personajes que tuvieron mucho que ver como con la teoría o la teología de la revolución y los cambios, de cómo educar distinto a las personas, de cómo hacer que las personas empezáramos a participar un poco más de nuestros procesos de formación política, de formación económica, de formación social, y luego darse cuenta cómo tenía esto de aplicaciones a nivel psicológico, ¿cierto? Porque a nivel psicológico igual, el teatro te hace un reflejo y es como mirarse en el espejo y tener la calma para no romperlo si lo que uno ve no le gusta, o no enamorarse de él si lo que uno ve le gusta mucho también, ¿cierto? Sino más bien un proceso de reconocimiento de mi propio ser y luego ayudar a contarle a la otra gente, no sé, como el entusiasmo que se despierta cuando uno descubre algo muy rico que a vos te hace mucho bien y que vos quisieras entonces compartirlo con los demás. Entonces ahí también me di cuenta que lo estético estaba muy relacionado con lo ético. Es decir, si yo busco belleza para mí, la busco para los demás, también estoy encontrando y ofreciendo belleza y estoy ofreciendo cosas que le hacen bien también a los demás. Entonces eso me pareció una, como que el teatro y las artes realmente tienen esa función de ayudarte a transformar tu vida y a liberarte de cosas para, por eso se le llama expresión, ¿cierto? Para dejar salir lo que muchas veces uno quiere decir, quiere comunicar, y que no encuentra las maneras. Entonces, como esas vías para expresar eh, se develaron ahí con este asunto teatral y empecé a aplicar eso y a acompañar programas educativos, programas psicológicos, programas de salud, bastantes programas de salud mental, ya a nivel más colectivo también, y programas para rediseñar y pensar un poquito los ambientes educativos, programas para ayudar a pensar temas como estos y que dejen de ser un ladrillo, porque todo tema es susceptible de volverse una expresión, ¿cierto? De volverse una pregunta, un tema, una manera de simbolizar eso que a uno le quede más, como más juguetón, como que involucre más a todos los sentidos, ya, que se vuelva más una experiencia, que te ayude de verdad a comprender qué estás haciendo, qué estás viviendo, qué pretendes cambiar. Entonces encontré muchas relaciones con muchas profesiones, no solo del teatro, sino de lo estético. Profe, ¿en qué tipo de población, aparte de los cuidadores, has trabajado este tipo de teatro y cómo ha sido esa experiencia? Bueno, lo he trabajado como con dos tipos de afecciones humanas, ¿cierto? Las afecciones sociales con desplazamiento, con personas víctimas del conflicto armado, con personas afectadas psicosocialmente por el conflicto y los problemas sociales pues, de nuestro país. Y también lo he trabajado con personas con alguna trastorno o enfermedad mental mayor, ¿cierto? Con esquizofrenia, bipolaridad. Eso lo he trabajado en compañía de la terapia ocupacional, en un caso muy específico en el Hospital San Vicente con el Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Antioquia, donde hemos también tomado, recuperado muchas de las herramientas del teatro y de la estética, de la recuperación corporal, de la recuperación expresiva,
de la recuperación, de la escucha, porque yo tengo una tesis personal y es que poco a poco la cultura nos ha ido discapacitando estéticamente, ¿cierto? En la medida que nos pone a disfrutar, así como nos entregan de una vez digerido todos los alimentos precocidos, como que la cultura nos pone todas las formas y nos priva de, de ese proceso rico de uno descubrir las cosas bellas de la vida, ¿cierto? De uno descubrir cómo se hace bien algo, cómo se organiza bien tu casa, tu ropa, qué significa para vos, en fin, cosas que estaban llenas de significado en otros tiempos, en otras culturas y que ahora tal vez eso como que se nos va perdiendo. Y en las personas afectadas con enfermedades o trastornos mentales se pierde el doble, porque, no sé, porque hemos descubierto también que hay unas posturas culturales de aislamiento, de diferenciar, pero como discriminando. Entonces dejamos que las personas que tienen esas afecciones, como que las volvemos nomás una cabecita enferma. Y realmente no, somos seres humanos integrales, con un cuerpo maravilloso y con unas capacidades mentales inconmensurables, unas potencialidades que ni siquiera nosotros que nos denominamos normales conocemos, ¿cierto? Ya sabemos, por ejemplo, que no, no usamos la potencialidad de nuestro cerebro, ¿cierto? Ya sabemos que no usamos la potencialidad de todo lo que nuestro cuerpo puede hacer. Entonces es muy bonito el proceso de ayudar a recuperar el cuerpo y a recuperar con el cuerpo la inteligencia del cuerpo, los saberes del cuerpo, y si no se saben, volver a aprender a hacerlos, reflexionar respecto al asunto de que son nuestras actitudes las que muchas veces discapacitan más a las personas, que realmente no hay una discapacidad, sino una particularidad como de ese ser que tiene, aparte de ser una persona con una enfermedad, es un ser humano integral con muchas potencialidades. Ya enfermedades tan fuertes, yo no sé cómo describirlas, como el Alzheimer, fue muy grato contribuir con la parte de las personas que, digámoslo así, son las que mantienen las habilidades del paciente, porque son sus manos, son sus ojos, son su boca, sus pies. Entonces también fue muy bonito con ellos hacer un proceso que partió del asunto de, hey, simbolicemos esto. Aquí en el asunto de ser cuidadores hay un heroísmo supremo, una prueba suprema también de amor, de respeto, de cariño. Y fue hasta muy grato descubrir que algunos de ellos ya de por sí asumían eso con una actitud estética muy bonita, donde su paciente ya no era el señor o la señora, mi mamá enferma, sino ya comienzan a hacer otro tipo de asuntos, a tener otros significados en las vidas de ellos. Y de esa manera también la enfermedad toma otro significado, la vida toma otro significado. Profe, yo recuerdo mucho pues como en el momento en que hicimos ese ejercicio y me gustaría pues como que nos contaras cómo fue que surgió esa historia en particular, que nos le contaras al público ese momento, de qué se trataba esa historia. Aquí tenemos algunas fotografías que recuerdan ese momento, ¿cierto? Donde Claro. cada uno puso como un granito de arena que contaba un poco de la historia de cada uno y se volvió solo una. Entonces, como que nos compartas cómo Ajá. fue eso. Parte de ese proceso de encuentros, además, esto tiene una cosa como muy significativa para los que de alguna manera formamos grupo, ¿cierto? Y más allá de dejar de ser un grupo, empezamos a ser un pequeño equipo que está buscando un objetivo. Entonces, es muy particular, cada experiencia de teatro lo vuelve a uno como parte de una pequeña tribu, ¿cierto? Entonces comenzamos a hacer un tallercito, luego otro, luego comenzamos a contarnos y eso hasta nos amplió los tiempos de encuentro, los hizo hasta muy enriquecedores. Comenzamos a contarnos historias en las que se hubiera evidenciado eh, sobre todo las cosas que podían afectarlo como cuidador o las cosas en las que se había afrontado problemas
en su camino, en su experiencia de cuidador, que le hiciera falta como hablar de ellas al respecto, ¿cierto? Que le hiciera falta también tratarlas para, para conocerlas, para tratarlas, para suavizarlas, para sanarlas un poco también, ¿cierto? Entonces compartimos varias historias. Una de ellas, que fue muy completa, nos narraba la historia de una mujer con su hermana y qué había sucedido el primer día que ella, estando en el centro con su hermana, en un descuido o descuido no, en una actitud tal vez muy normal de mirar hacia otro lado, vuelve y ya no la encuentra. Profe, te mutaste, profe. Beatriz, está silenciado tu micrófono. Beatriz. Beatriz, Beatriz, ¿me escuchas? Por ejemplo, representan Ahora. las IPS. ¿Qué respuesta dan las IPS ante eso? Oiga, se me perdió mi hermana. ¿Qué respuesta dan las autoridades? ¿Qué respuesta dan la comunidad que estaba caminando por ahí? ¿Qué respuesta Profe, dan los vecinos? profe, Sí, discúlpame, lo que pasa es que hubo un momento en el que se te mutó el micrófono, entonces no alcanzamos a escuchar esa parte. De pronto que la puedas ya. volver a repetir. Iba en cómo se llegó al montaje, ¿cierto? Al guión. Entonces, escogimos esa historia porque era la que mejor compendiaba toda la gama de dificultades que se le presentan a alguien cuando asume la tarea de ser un cuidador, ¿cierto? Y nos dimos cuenta que era una súper tarea, pues ser un cuidador, una cuidadora, es una, sí, es una prueba de amor infinito, puro. Entonces, la historia mostraba cómo a esta mujer, su hermana se le extravía en el centro, en un momentito en el que ella mira hacia cualquier lugar, luego vuelve y mira, no está su hermana, y todo ese momento angustioso de ¿dónde está? Se me perdió en esta ciudad, yo estoy en esta ciudad también, embolatada con ella, y ella comienza a recordar cómo eso fue asumido por todo el mundo, desde el momento que recibieron la noticia de que tenía Alzheimer, cómo lo recibió la familia. Ahí juntamos varias experiencias, porque unos decían, ah, no, mi familia dijeron, yo pongo plata, pero yo no sé nada de eso, que lo cuide fulana, de cómo eso era un trabajo relegado a las mujeres, aunque allí habían hombres que también asumían con mucha feminidad su rol de cuidadores y fue una experiencia muy bonita también con ellos. Entonces, cómo respondía la familia, cómo respondían las IPS ante eso, tipos de tratamientos que se han encontrado, cómo la superstición social también juega parte del asunto. Cada una de las personas representaba un personaje de esas dificultades. Quedábamos al final en una escultura en la que la mujer que había perdido a su hermana quedaba en el centro y alrededor, rodeada por todas esas circunstancias, ¿cierto? Que eran los otros hombres y mujeres que hacían parte del montaje, que la rodeaban con una actitud en un principio. La mayoría estaban de espaldas a la mujer o en una actitud demasiado rígida o en una actitud de perplejidad de no saber qué. Asuntos donde la ignorancia se marca mucho, donde los miedos se marcan mucho, en fin, se evidenciaban en esas estatuas las diferentes obstáculos con los que las personas podían encontrarse en su hacer de cuidador. Y ya a partir de esa estatua era donde parábamos el montaje y volvíamos a empezar la obra, porque en esa estatua también hay otro objetivo. Si usted ve esa estatua, si usted ve esa escultura que se construye, que creo que es una de estas fotos que hay aquí abajo, sí, donde hay una actitud más rígida, donde la persona que tiene el problema está en el centro de todo, rodeada como de ese mundo de problemas y de circunstancias adversas. Si usted quiere transformar esa escultura por algo, digámoslo, ideal, ¿cómo lo haría? Y son dos posibilidades. Usted como público puede salir
como espectador puede salir y ser ahora el escultor y cambiar eso y ponerlo de otra manera, o puede salir y jugar uno de los papeles para que esa escultura no quede así, ¿cierto? Ya eso era lo que hacíamos en la segunda parte del juego con las espectadoras que estuvieron ese día allí. Muchas gracias, Beatriz. Eso fue una experiencia muy valiosa. Y justamente como siguiendo esta línea de la conversación, hablemos de las emociones, hablemos de los sentimientos. El arte en sí ya lleva un toque grande que nos lleva por allá a embargarnos como en esos sentimientos, a expresarlos a través del arte. Pero lo que quisiéramos saber es cómo esta forma de teatro, cómo todo esto que significa lo que nos has contado, puede ayudar a canalizar justamente las emociones. Por ejemplo, en el caso de los cuidadores. Y con respecto a este tema, ¿qué experiencia impactante recuerdas que haya surgido en una puesta en escena? Uy, yo creo que, bueno, en primer lugar, siempre va a depender del proceso, ¿cierto? Para usted tener como una huella estética, algo que le ayude como a transformar su percepción del mundo, necesita un poquito más de tiempo. Pero en este caso, por ejemplo, puedo hablar de una cosa que se da más de inmediato, que es la transformación de las personas cuando empiezan a sentir que hay un reconocimiento de lo que se hace, ¿cierto? Y si lo que yo hago es importante, no soy simplemente la cuidadora allá en las sombras, silenciosa, de la que nadie habla, sino que puedo resimbolizarme y retener un papel, otorgarme a mí misma un papel en esa puesta en escena que es mi vida también y darle importancia a ese papel. Porque el reconocimiento primordial del que no, que se da en el arte, es primero que todo el reconocimiento personal. ¿Cierto? Entonces hay una cosa personal que yo diría se da en muchas de las personas que participan y permanecen en los procesos. La primera señal es que la gente permanezca, porque desde que vos comenzás tu proceso de sensibilización, quitarse los zapatos, hacerse un pequeño masaje, hacer silencio, improvisar un diálogo en el que solamente te dediques a escuchar, que por ejemplo es una cosa muy difícil, describir para vos qué significa la habitación en la que vive tu paciente, ¿cierto? Para vos qué significan los ritualitos que a diario surgen entre vos y tu paciente, para vos, ¿qué nombre le pondrías a tu paciente que no fuera paciente, o que no fuera el enfermo, o que no fuera, ¿cierto? Sino, ¿cómo? Vamos, ¿cómo empezamos a resimbolizar? Entonces ahí hay unos afectos directos que uno comienza a sentir, digámoslo así, en la mayoría de las personas. Otros que se sienten como felices y elaboran poemas, elaboran pequeños escritos, elaboran asuntos de escenografía o de utilería para representar su papel. Entonces, en esa pequeña elaboración uno ya ve que hay algo que tocó y que tocó la percepción de esa persona y más allá de lo cotidiano o en lo cotidiano mismo comienzan a encontrar también como un valor estético. Esas son como y recuerdo un proceso en particular muy bonito, y fue mucho más largo, ¿cierto? De una mujer con la que vivimos casi un año de un proceso de víctimas de la violencia, personas muy afectadas psicosocialmente con ese tema, de una mujer que al final, por ejemplo, representó para ella que había sido todo ese proceso y se representó a sí misma mirándose en un espejo y diciéndose, como sos de bonita, como es de bonito tu cuerpo redondo, como es de bonito tu cuerpo robusto, como es de bonito ver que sos tan diferente a todos los demás. Creo que ese es mi principal derecho humano. Algo como eso, algo que resultó ser muy conmovedor. Y yo jamás me esperé que ese proceso hubiera representado para ella el hecho de reasumirse como una mujer con un cuerpo diferente, bonito, en fin, con otra actitud en la vida. Esas son las cosas que generan. Esto genera más que todo, son cambios de actitudes, porque
Si yo comienzo a resimbolizar, comienzo a pensar distinto mi vida. Si comienzo a pensar distinto, entonces ahí viene la gestión de las emociones. Por lo general logramos partiendo de la emoción, ¿cierto? Tengo una emoción, bien sea de mucho entusiasmo o de una profunda tristeza, y esa emoción me lleva, me arrastra, y luego con base en esa emoción pienso algo, entonces ese pensamiento puede ser igual de oscuro o igual de cortante, entonces ese pensamiento me lleva a hacer algo oscuro, cortante, ¿cierto? Es como una cadena. ¿Qué hace el arte? Tengo la emoción, es la profunda tristeza. Listo, ahí está, pero entonces primero la siento conscientemente, es un pensamiento de conciencia. ¿De dónde me viene? Y tal vez si yo empiezo a decir, ¿de dónde viene mi tristeza? Mi tristeza viene de, eso comienza a ser poesía, eso comienza a ser historia, usted comienza a ver por fuera suyo, a expresar lo que lo está oprimiendo. Usted comienza a verlo y a reconocerlo y a quitarle miedo y a transformar. Porque entonces ya no es la emoción la que impera, sino que usted impera sobre la emoción. Aquí está tristeza mía, pero de una tristeza muy grande han nacido unas canciones divinas, pues que todos cantamos y ¡ay! Nos queremos morir, ¿cierto? O de una gran rabia ha nacido una gran película, o de una gran decepción histórica, una novela, o de un pueblito pequeño como Macondo, ¿cierto? Surge una super expresión que a todos nos pone ahí y nos hace sentir a esos personajes que podrían ser cualquier abuelo o abuelo nuestro, nos hace verlos como unos héroes o unas heroínas, porque están atravesados por la belleza de la literatura. Entonces, la emoción y el arte, ojalá todos pudiéramos tener en las escuelas a una cátedra de conocer las emociones, el manejo de las emociones desde pequeños, porque eso hace una gran diferencia entre una vida con conciencia y una vida automática que responde simplemente a las reacciones, ¿cierto? Y no a las acciones, a la actividad creativa. Cuando tienes la oportunidad de pensar tu rabia, tal vez no viviríamos de venganza en venganza, ¿cierto? Sino, es que a veces pienso, ¿cómo sería de fácil simplemente que dos jefes se sentaran a conversar y, hombre, ¿a vos qué fue lo que te pasó? No, es que me dio mucha rabia porque vos me hiciste tal cosa, y a vos qué te pasó, no es que a mí también. Entonces, y no tener dos ejércitos con miles de hombres armados matándose. O sea, sería un asunto, es tan sencillo, pero es tan difícil. Entonces, las emociones son, para mí, creo que es uno de los principales aspectos de que la sociedad tengamos o no tanto problema y tanto inconveniente. Y que es un asunto que vale la pena tratarlo y vale la pena buscarle cómo transformar la fuerza energética de la emoción, porque eso quiere decir también, ¿cierto? Energía en movimiento, emoción. Cómo volver esa energía en un movimiento más inteligente, un movimiento más consciente de las consecuencias que trae, un movimiento más artístico, más amoroso, hasta más rabioso también, pero una rabia con más responsabilidad, ¿cierto? Con dolor, pero con un dolor que también enseñe, no que simplemente se vuelva sufrimiento eterno, sino que nos enseñe, listo, me duele y me duele por esto, por aquello y por lo otro, y con esta energía yo puedo hacer esta otra cosa diferente a lo que me ha enseñado, por ejemplo, la cultura, a reaccionar, a pelear, a gritar, y eso no es nada fácil. Es poder como darse la oportunidad de sentirlas, no guardarlas, ¿cierto? Porque a la medida que se van acumulando, es que por eso es que a veces aparecen muchas enfermedades físicas o mentales que afectan e impactan a ese cuidador, en este caso que es nuestro protagonista esta semana. Profe, ¿tú crees que hay una posibilidad, por ejemplo, para las personas que están en el público,
de que puedan hacer algo que se acerque a ese teatro participativo, como que le puedas dar como unos tips, como unas recomendaciones de algo que pudieran hacer en sus casas, así en el momento en el que estamos, donde es tan difícil el encuentro por la situación de la pandemia, de lo que hemos estado pasando, no nos podamos juntar aún, pero si hay alguna estrategia que podamos hacer en casa, que los cuidadores puedan hacer en casa y que se acerquen un poco a ese ejercicio que hiciste con estos cuidadores. Ve, Diana, me haces recordar una experiencia muy hermosa alguna vez en Barranquilla, con era un grupo maravilloso de gente que habían bajado de los Montes de María, desplazados en unas condiciones tremendas, pero dentro de todo un proceso que hicimos surgió una obra de teatro, no sé por qué, surgió una obra de teatro muy bella y comenzamos a trabajarla. Y un día llegué a la sede donde ellos se reunían, una casa muy caída, con unos techos impresionantes, en fin, y ahí vivía una familia, y en esa familia un niñito me llamaba César. César quería ser médico, César tenía unos 10 años, una edad maravillosa de esos sardinos que están todos así, pues, impresionantes. Y yo llegué un día y César estaba ahí con un tablerito de parqués incompleto y las fichas de parqués. Y entonces me dijo, oye, profe, mira, que esta anoche estuve ensayando la obra aquí. Mira, estos son los actores y este es, y aquí se mueven y allá se ven, ¿cierto? Y a mí me pareció eso maravilloso, pues a mí nunca se me hubiera ocurrido. Y él me contó la obra y me la mostró cómo se movían. Entonces, esto me hace pensar en que nosotros siempre estamos viviendo como en unos conflictos que se repiten. El teatro lo alimenta el conflicto. Es muy particular, pero resulta que no solamente el conflicto puede alimentar el arte, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, los desafíos, ¿sí? Los desafíos alimentan el arte también. Nosotros estamos enviciados con el conflicto. Es que si no hay conflicto, como que no pasa nada. Como que las telenovelas tienen que estar atravesadas todas por un conflicto entre dos mujeres, entre dos hombres, entre dos bandos. Todo es un conflicto. Pero de pronto vos te das cuenta que el sol nace sin conflicto, pues es despacio, sale, ¿cierto? La vida como que es sin conflicto. Los conflictos nacen porque tiene que haber problemas, pero no es necesariamente nuestro ámbito por naturaleza. Cuando algo se repite tanto en nosotros, y lo digo también como con la experiencia de actriz, cuando uno repite y repite algo, pues hay que ensayar otra cosa, y eso es de una de las cosas encantadoras del teatro. Usted intenta hacer una acción de una manera y repite, y un momento, para. Hay un ejercicio que dice, para, respira, siente. ¿Cierto? Para, respira, siente. A ver, un momento, ¿por qué voy a volver a responder otra vez igualito? Si cada vez que respondo de la misma manera, vuelve y me pasa, se me cae la escena. No, a ver, hagamos otra cosa. ¿Cierto? Entonces, primero, respirar es un asunto fundamental, gratis, no le cuesta a uno nada. El aire será por esa propiedad de transparencia que es una esencia tan vital, y vos, antes de responder a la emotividad, te dieras 2, 3, 4 segundos. Es que contémoslos. 1, 2, 3, 4. Mira, es que son 4 segundos, eso es nada. Es decir, un terremoto de 4 segundos y uno se muere, ¿cierto? Pero 4 segundos para, a ver, a ver, ¿qué más puedo hacer en este montaje para no estar repitiendo a toda hora la misma escena, ¿cierto? ¿Qué más puedo hacer? Esa es una clavecita como rica para eso también. Porque la idea es, yo me veo, pero no rompo el espejo, ¿cierto? Yo me veo reflejada en algo, pero no rompo ese espejo. Yo no sé si ustedes se acuerdan del cuento del jorobado que se miraba al espejo y como no le gustaba lo que veía, lo rompió, pero entonces al romperlo, las imágenes se duplicaban, entonces rompía las imágenes y volvían y se duplicaban. Mientras uno más rompe, más pequeñas imágenes de uno van llegando. Ahora, si yo simplemente, antes de romper, detengo un momentito, esa energía se transforma necesariamente porque hay una inteligencia en el cuerpo que no la conocemos, y en nuestra mente, y en el corazón, y en cada órgano,
esa energía necesariamente se transforma en otra cosa. Podríamos hacer como César, listo, un frijol, un maíz, una lenteja y el eterno conflicto. A ver, ¿cómo soluciono esto? Pues podemos hacer el jueguito de la obra de teatro participativa. Y siempre sale fulano, y si tuviéramos la oportunidad de hacer eso en familia, sería absolutamente sanador. Porque en la familia siempre hay una cosa que está atravesando el conflicto. Y eso se vuelve tan impresionante que a veces la única manera de relacionarnos es desde el conflicto. ¿Cierto? Entonces son familias de ¿qué hubo? ¿Cómo está? Bien, usted. Y usted queda bien. Y dice, ah, bueno, listo, ya, ¿cierto? Esta cosa antioqueña, por ejemplo, es así muy, muy fuerte, muy... Entonces hay mucha cosa que se mantiene comprimida, ¿sí? Es cómo sacarlo. Mire que nosotros, o estas culturas, toman licor y es en el licor cuando salen esas cosas, porque el licor, ¡pah!, destapa, ¿cierto? ¡Pah! A nivel individual, yo empezaría con el asunto, respiremos primero. Si esto se repite mucho, a ver, hago esquemitas, puedo escribir esto, puedo escribirle el cuentecito, ¿cómo se repite siempre? Y una pregunta, ¿cómo? ¿Quién tiene que cambiar acá? ¿Quién puede ceder para que esto no se repita más? ¿Cómo cambio esta historia? Las cosas no tienen que ser genéticas, pero sí pueden ser transgeneracionales, ¿cierto? Entonces, la misma historia repetida de mi familia, la misma historia repetida. A ver, ¿cómo es eso? Ponga eso en escena. ¿Qué pasa siempre ahí? ¿Cuál es el juego que se está jugando siempre ahí? El juego es yo te tiro la pelota, yo te respondo más fuerte y yo te vuelvo y te la tiro más fuerte. A ver, representemos eso y dónde paramos la pelota y dónde paramos ese juego. También eso se puede hacer o conversado o a lo César con las fichitas y la tablita o conversando o escribiendo, siempre respirando, siempre procurando un poco de silencio. En el silencio hay un asunto que organiza, hay una cosa que llaman alquimia, es cómo se transforma toda esa energía tuya en otro asunto. ¿Qué hay después de la rabia y del miedo? Esos son descubrimientos muy interesantes que uno se está perdiendo cuando simplemente el que manda o la que manda es la emoción por sí sola y no está la intelectualidad también ahí como orientando esa energía y moviéndola hacia otros puntos, hacia otros aspectos de la vida. Beatriz, muchas gracias. Todas estas intervenciones me parecen muy emocionantes. Y he visto por aquí varias preguntas y quisiéramos como abordarla en una sola y es, hay una persona que nos dice que su hermana es la que asume el papel de cuidado de su papá, pero que le angustia ver que a veces le habla durito a su papá, ¿cierto? Que no tiene suficiente paciencia. Y también nos escribe otra persona que tiene trastorno de pánico y ansiedad, que ella sabe pues que obviamente sus miedos no son reales, pero no lo controla y está medicada y le parece pues terrible tener que tomar a diario medicamentos. Hablando de todos estos temas, de las emociones que nos envuelven, que a veces hablan por nosotros, es posible desde el teatro personificarlas, es posible darles un nombre, jugar con ellas, así como a veces también terapéuticamente le damos un nombre al ego, lo identificamos, lo hacemos consciente y le decimos, no, señor ego, a ver, este es usted, esta soy yo. Es posible hacer eso, podríamos darle algo práctico a ellos como para que sin temor, porque también existe un temor a que nos vean, por ejemplo, sostener monólogos con nosotros mismos o que nos vean expresarnos frente al espejo. ¿Cómo vencer ese temor y cómo personificar eso que nos abate, en este caso el pánico y la ansiedad, y en el otro caso la impaciencia de cuidar, porque imagino que detrás de esa impaciencia también hay un cansancio, un abatimiento impresionante de no tener tiempo para ella, para sus cosas y tener la responsabilidad de un otro en sus manos? ¿Cómo se puede gestionar eso desde el teatro? Algo que nos puedas mostrar como en escena aquí en este instante para decirles, mire, es así, sin temor. Cuando hice mi tesis sobre el teatro, se llamaba Ritual y Teatro para la formación de la actitud, algo así. Y siempre me preguntaba, miraba los rituales de los demás. Y una asesora me dijo, usted ya miró su ritual. Solamente a partir de ese momento comencé a sacar el hilo con el que iba a reescribir la tesis y a contestar todas las preguntas. Entonces lo mismo le preguntaría yo. Usted ha hablado con su hermana, usted le ha dicho,
¿Qué sentís? ¿De dónde te nace esa impaciencia? ¿Necesitas colaboración? Eh, es que miren, el tabú y el miedo a hablar las cosas es lo que más interfiere en todos estos procesos. Yo he notado que hay una ignorancia porque nos da susto decir que no sabemos, ¿cierto? Hay otra que también nos da susto decir, ve, yo no me había dado cuenta de eso, pero es que darse cuenta de las cosas, créanme, es un proceso también, que hay que como que respirar y con ese asunto del aquí y de la ahora, a ver qué está pasando realmente, porque mis ojos a veces interpretan cosas que no están pasando, ¿cierto? Mis oídos oyen cosas que a veces no están pasando. Entonces, cuando esa hermana grita, ¿qué estará pasando? Por esa, sí estará cansada. Yo lo puedo suponer, pero ya, no supongamos nada. En el teatro, para resolver una escena, primero es no negar, ¿cierto? Cuando usted empieza a negar una improvisación, ay, vamos a cine, no, listo, acabó la escena. Vamos a cine, sí, que vamos a ver tal cosa. Ay, pero qué tan bueno. Y si el otro dice, no, pero realmente no quiero ir. Ah, bueno, se acabó la escena, ¿cierto? Hay un asunto ahí como cómo volver la cosa, cómo mantener el juego encendido. Y en este caso a mi hermana, hey, mira, he notado tal cosa, ¿qué pasa? ¿Necesitas ayuda? Eh, Conversar, hablar, dejar que la otra también se desahogue. Resulta que hay gente que le gusta cuidar, ¿cierto? Pero se cansa. Hay otra que dice, pero yo ¿por qué tengo que asumir sola todo esto? Y todo eso es válido decirlo. Volvemos al cuento. Es dejar que esa energía mueva la acción, pero hacia otro tipo de asuntos, ¿cierto? Entonces, en este caso, preguntarle, o preguntarse a sí misma, ¿y cuál es mi papel frente a ella? ¿O me quedo de espectadora nomás viendo cómo es la molestia? ¿Cierto? No es un regaño, no. Es una manera de llamarnos a la acción. Vea, cuando uno se mete en la acción, eso es una cosa maravillosa, ¿cierto? Usted encuentra ahí, cantidades de potencialidades, de habilidades que usted no conocía y de pronto empieza a descubrirlas respecto a eso. Y respecto al asunto de la ansiedad, ¿cierto? Vuelvo al cuento. Ahí sí me parece que es un trabajo de, ¿cómo llamarlo? De una gran fortaleza espiritual. Yo sé que me pasa, yo sé que me viene mi síntoma, yo sé que esta realidad no existe, pero es así de fuerte. Listo, sáquela, píntela, escríbala. Escuchaba un programa muy bonito a propósito, ¿por qué se enferma la mente? Y hablaban de eso. Por ejemplo, decían, Juan Jacobo Rousseau era esquizofrénico, pero de esa esquizofrenia nació el contrato social, porque a veces ese personaje que está ahí, esa proyección, como ese amigo invisible de los niños, que está ahí, ¿cierto? Y a veces hay que crearlo para poder dialogar con él de esto que yo percibo y que para los demás es tan extraño, ¿cierto? Conozco actores, actrices, pintores, músicos, que su obra es precisamente su síntoma. Entonces hay alguien que empieza a ver que el tiempo se derrite, y resulta que Dalí pinta los relojes derritiéndose, el tiempo derritiéndose. Yo no estoy diciendo que tengamos que ser Dalí ni nada, sino dejar salir, dejar salir. Un poquito empoderarse en el cuerpo. Pinta, no es que yo no sé dibujar, no, tranquila, no estamos hablando de dibujar, estamos hablando de expresar, deje. Así como todas las voces son distintas en su tono, todas las formas de expresión son distintas en su tono. Deje salir. Quiere gritar y escríbase un monólogo. Póngale a eso un nombre a ese personaje que se le viene. Me hace recordar ahora de un amigo también esquizofrénico que un día nos regaló, y ese día yo dije, claro, es que esto se puede, porque yo también tenía mucho tabú. ¿Será que yo le puedo preguntar a él cómo son las voces que escucha? ¿Será que le puedo preguntar cómo son las imágenes? Y ese día ese muchacho me dijo, sí, tranquila, porque nos regaló a todos un dibujito donde estaba él en el centro y al lado una gama de personajes. Dijo, estos son los personajes que a mí me visitan. Donde él comienza a establecer una relación con sus personajes. Pues que todos tenemos unos personajes que nos habitan, unos por química cerebral, y ahí donde yo respeto mucho la medicina, pues sí, tomarse la medicina,
pero también ayudarle a esa medicina con mi propia sanación. Entonces, me obsesiona el asunto. ¿Qué me obsesiona? Póngale a eso, póngale a eso manos, póngale a eso color, póngale a eso palabras. Haga de eso un ente, recree con eso algo que usted pueda interlocutar, que pueda también, ok, desahogue, si son todos sus monólogos, hágale. Se lo digo como dramaturgista que también he sido. No hay nada más delicioso que uno fajarse sus monólogos en los que uno diga sus diatribas con todo, aunque la gente no quiera escucharlo, aunque nunca incluso nadie lo escuche. Escríbalo, póngalo afuera, déjalo, siémbrelo, hágase un jardincito. En ese jardín genere un escenario pequeño, construya sus pequeños altares. ¿Qué es sagrado para usted? A eso dedíquele tiempo. Y sagrado puede ser que le gusta leer, que le gusta ver televisión, que le gusta cocinar. Entonces dedíquele a eso, póngale a eso toda esa fuerza, de toda esa emotividad. Y más si está sufriendo de esos trastornos, porque son energéticamente, son muy poderosos. Entonces, ¿qué hacer con toda esa fuerza? Yo le sugiero, vuelva a la arte, teatral o como sea, vuelva a la arte. No, pues yo creo que aquí estamos encantados con todas esas estrategias y esas reflexiones que has hecho frente a la importancia que es el reconocimiento de las emociones y cómo el arte, desde sus diferentes matices y formas, puede también ayudarnos como estrategia activa para todos. Uno puede ver que el arte no es solo para ciertas poblaciones, sino que puede ser para todos. Y vuelvo de nuevo a la experiencia de los cuidadores y es como ellos al principio uno los observaba como, uy, no, qué pena, yo qué voy a decir, qué van a decir las personas, y después entender que ellos eran como los protagonistas de su propia historia, a pesar de que la pusieran en una historia única, pero que de alguna manera fue como un proceso de soltarse y dejar fluir ese momento. Y yo creo que cada uno de ellos quedó como muy agradecido por esa experiencia tan bonita que se vivió y el impacto que tuvo en el público, porque realmente cuando llega la escena donde les decimos al público, venga que usted puede cambiar esta historia, y el público empieza a participar y uno le da susto porque, claro, eso o aflora emociones en las personas, algunas personas pues lloraron en ese momento, otras dijeron, no, yo quiero cambiar y esto se puede hacer de otra manera. Entonces es la posibilidad que el teatro me permite no repetir la misma historia que tengo siempre, que es lo que la profe nos hace énfasis. No repita, mire qué es lo que está pasando para cambiar y eso también tiene que ver con las estrategias de afrontamiento. Súper rico, profe. Yo quiero pues como hacer una cuña publicitaria aquí, recordarles a los espectadores que esta tarde también tenemos otra charla. Vamos a tener a Claudia Ramos, psiquiatra, y a Claudia Madrigal, psicóloga. Ellas nos van a hablar de cuidando y acompañándonos en el proceso de enfermedad para que no se los pierdan a las 2 de la tarde. Pero contándote que hay muchas personas muy contentas, con muy buenos comentarios frente a lo que has contado. Y hay una inquietud de una de las personas, de Yolanda Toro, que dice, cuido de mis padres, los dos sufren de problemas psiquiátricos y mi madre está muy violenta. La situación se sobrepasa. De pronto, desde el punto de vista tuyo, ¿qué puede ella hacer o qué le recomendarías para poder cambiar un poco esa realidad? Sabemos que parte de eso, Yolanda, tiene que ser pues con un especialista, médico, mirar qué es lo que está pasando para ver cuál sería la mejor intervención, pero qué aporte también nos podría recomendar la profe Beatriz frente a esta inquietud. Yanis, antes de que intervenga la profe Beatriz, yo estaba pensando aquí, porque Yolanda dice, hablar no es una opción, profe Beatriz, pero cuando hablar no es una opción, porque también tenemos el teatro mudo, ¿cierto? El lenguaje no verbal en el teatro, y entendemos a veces también cuando mencionábamos ahorita como la emocionalidad y la etapa de fantasía en los niños,
y cuando una persona está enferma de Alzheimer más o menos va haciendo un retroceso como a esa etapa indefensa. ¿Qué hacer? Porque muchas veces con los niños funciona como hacerles charro el asunto, ¿cierto? Hacer una payasada o distraerles el foco de atención o funciona en qué términos en lenguaje no verbal y qué podría hacer, por ejemplo, esta persona desde lo teatral para distraer como ese foco de atención en el que hablar no es una opción. Un poco lo que es cuando decimos o hagámosles charruras, es decir, hay una acción en la no acción, por ejemplo. Entonces, en teatro cuando estamos improvisando ciertas cosas eh, y la improvisación, espérate que me voy un poquito, me embolato un poquito como con la idea, pero es como esto. Se trata de que el silencio también es muy elocuente y, por ejemplo, hay unas improvisaciones en las que usted no hace nada, usted solamente es presencia. Ya, si usted se toma las cosas que comienzan a suceder en la improvisación, esta vida es muy particular. Hoy peleamos y en la familia se ocurre mucho eso, pero mañana otra vez estamos alegres o nos estamos comunicando. Entonces, en la improvisación en el teatro, si usted comienza a escuchar en la improvisación del otro personaje cosas que tal vez sean ofensivas, si usted se las toma personalmente, seguro que hasta ahí llegó la obra, llegó todo, porque entonces, ¿cierto? Lo otro es, no te lo tomes personal, hay un asunto que está ocurriendo en ese personaje, ¿cierto? En ese personaje está ocurriendo algo y yo no vivo en esa cabeza, yo no sé qué está pasando en ese escenario, pero yo sí puedo adoptar una actitud. Si estoy es jugando, ¿qué hacen los niños? Se quedan en estatua, se quedan mirando, asumen una postura, siempre con algo como que ayude al otro como a sacarlo también de eso, porque el otro también está obrando muy guiado como por la inercia, ¿cierto? Siempre respondemos así, siempre obramos así, pero resulta que esta vez, como dice una amiga, sabe que si eso le molesta, congélelo, entonces vuelva a hacer una nevera. ¿Cómo sería usted sin una nevera? ¿Cómo será? Siempre esto es como un asunto de ensayo y error. Siempre, ensayo y error. Ensayar a ser otra cosa o ensayar a hacer otra cosa. Entonces, con los niños a veces ocurre que le empieza la pataleta y uno sigue, entonces el pelado terminamos riéndonos, ¿cierto? Ocurre que él empieza la pataleta y yo me hago el que me desmayé. Y ahí para el asunto. ¿Qué ocurre ahí? Pueden parecer asuntos como hasta infantiles, pero es que realmente lo son. Y si vamos a mirar, casi todos los conflictos de nuestra vida son muy infantiles. Ocurren porque me moviste ese vaso de ahí. Ah, pero es que yo pensaba, pero es que ¿cierto? Y eso se vuelve un asunto, pues, impresionante. ¿Por qué le pusiste la salsa? Y yo, ve, pero es que, y sigue, ¿cierto? Volvemos al cuento. Si es lo que hago, lo que siempre se repite, ¿cómo hago para parar eso? ¿Cómo hago para, tal vez pueda volver esto una cancioncita, tal vez pueda repetir, de pronto la canción le dio más rabia todavía. El caso es cómo evitar el conflicto. Y evitar el conflicto es la sabiduría popular. Para pelear se necesitan dos. No se tome eso personal. El otro no está mal genio con usted. Está mal genio porque él está mal genio y es un estado. No es que sea un mal geniado. Eso nos puede pasar a todos, le puede pasar a usted. A veces uno está de mal genio, a veces está contento. Y si nos tomamos todo personal, siempre habrá un conflicto. Y por lo general nunca está ocurriendo nada que se esté dando porque te quieran ofender. Muchas veces es la interpretación que hacemos de las cosas. Muchas gracias, Beatriz. Sí, muy importante, sobre todo porque
todo esto que dices se trata también de jugarnos en la vida de esta manera, ¿cierto? De personificar también nuestros miedos y nuestras emociones para dejarlas pasar como el antagónico de la escena. Entonces, bueno. O abrazar miedo. Sí, También. sí. A Porque, veces, por ya no ejemplo, a veces el miedo nos hará falta. Dime. Disculpa, qué pena, tranquila. No, Que, dime. que a veces, sí, no se trata como ni de controlarlas, ni de quitarlas, no. A ver, conozcámoslas. Todo eso somos. Me hace recordar a una amiga que entonces cuando comenzó a trabajarse, empezó a escribirse y a describirse como si ella fuera un inquilinato. Y en ese inquilinato vivían, ay, a lo mejor esté por ahí escuchándonos, vivían Marieta, vivían Eloy, vivía, en fin, cada personaje tenía un nombre. Y a veces decía, oh no, hoy estoy con Marieta, hoy estoy emberracada, hoy no quiero nada, porque Marieta era la mala clase y a veces se le salía, ¿cierto? Pero entonces lograba tratar con ellos, no quitárselos, sino tratar con ellos. Es como, así somos como un edificio donde viven muchos personajes con sus diferentes facetas. No todos funcionan a toda hora riéndose. Ay, y eso somos todo ese compendio. Es como abrazarlo y aprovechar también esa fuerza que tienen para ayudarnos a hacer, a conocernos y a ser los reyes sobre ese territorio de seres que están ahí conformados, o las reinas, ¿cierto? Con ecuanimidad, no con autoridad, sí, sí. Hombre, aquí mando yo en este asunto y este es mi terreno. Y venga a ver, veámonos con este miedo, con esta rabia, con esta frustración, con esta tristeza. Profe, quiero darte una sorpresa porque aquí hay alguien que te conoce. Buenos días, soy Dolly Ruiz. Saludos y felicitaciones a Beatriz por este grupo que creo que con la escena de pérdida de un paciente con Alzheimer que sirvió para muchos cuidadores y del cual fui partícipe. Excelente tu exposición y un abrazo. Dolly, un Ay, abrazo para ti. Gracias por acompañarnos. lo mismo, Dolly, un gran abrazo, sí señora. Gran protagonista. La Profe, pasamos. profe, qué bueno pues como haberte tenido en este espacio. De verdad que hay mucha tela por cortar. Yo creo que este tema podría ser de una tertulia bien agradable en una cabañita, acompañado de una musiquita suave, ¿cierto? Ajá. Y no solamente eso, sino como entender y pues que aunque también la medicina, la psicología, las áreas de la salud nos proponen formas de trabajar nuestras emociones y de intervenir para prevenir, para prevenir y no afectar nuestra salud. Pienso que también el arte es transversal a todo eso y que este espacio es precisamente eso, es contarle a la gente que no solamente es el cuidado con un medicamento, no solamente es el cuidado haciendo actividad física, promoviendo la actividad mental, ¿cierto? Sino que también hay otras formas de poder canalizar las emociones y es también entenderlas, poderlas escribir, poderlas hablar, poderlas manifestar sin guardarlas, compartir la carga, porque a veces la carga solo se hace muy pesada, es muy dura. Hay que compartirla para que se haga más liviana. Y una estrategia es a través del arte, a través del teatro y la posibilidad de poder ser creativos con eso y de que no necesitamos pues tener el escenario, que sería lo ideal, sería súper delicioso, pero cuando no lo podemos hacer, pues ya la profe Beatriz nos ha contado otras formas de hacerlo, de canalizarlo y de verdad, profe, muchísimas gracias por otra vez estar en Cuidarme, Cuidarte con nosotros, siempre conectada, siempre dispuesta a estar aquí con el grupo de neurociencias y con Solar Centro Día. Muchas Pepe, gracias. antes de que se nos vaya y nos dé la despedida, alguien por aquí nos preguntó si hay algo de documentado sobre estos efectos positivos que tiene todo lo que usted nos ha contado en las emociones, en los cuidadores,
este tema de arteterapia. ¿Pueden consultar alguna fuente? Listo. Mira, si estamos hablando, por ejemplo, del teatro como tal, entonces está Augusto Boal y Teatro del Oprimido, Teatro Participativo, en fin, ya son varios textos. Del último que sacó, ya el hombre murió no hace ni mucho. Él llegó a ser incluso ministro de Cultura de Brasil. El arco iris del deseo también. Como te digo, mi enfoque es más desde lo teatral y estético porque el teatro involucra toda esta percepción estética del mundo. Es decir, cómo lo escucho, cómo lo veo, cómo lo hablo, cómo lo palpo, cómo lo gusto, cómo me gasto estos sentidos en esta vida sintiendo la vida. Bueno, arteterapia, yo creo que hay montones de libros, de artículos, de la Universidad de Antioquia también últimamente he visto que las nuevas generaciones de profesoras, especialmente, han estado desarrollando asuntos de arteterapia muy interesantes. Creo que ahí mismo se pueden encontrar documentos. Sí, básicamente podría decirte eso, porque sí hay muchísimo que se puede estar ahora practicando. Hay centros especialísimos que sí, la terapia es el arte y el arte es la terapia. Ahora, que el arte resulta serlo, no es solo terapia, ¿cierto? El arte también es un querer decir, una manera de expresar. Nosotros somos seres muy silenciosos o somos seres que le dejamos muchas veces nuestra voz y nuestros sentimientos a todo lo demás o nos dejamos interpretar por los medios de comunicación. Y en verdad yo siento que sí hace falta que desde la infancia nos eduquen respecto a eso, a lo que somos, cómo somos, que la educación física sea una cosa del cuerpo, que la ética y la estética sean una cosa en relación a vos mismo, como universo, como territorio. Y le aseguro que van a encontrar desde las metodologías, desde la ay no, hasta se me olvida, es una cosa antroposofía, que es también toda la educación basada en el arte. En fin, hay mucha documentación. Solo es que mi área específica siempre fue el teatro y como les digo, yo comencé estudiando el ritual para ver si el ritual nos ayudaba un poco a que como grupos de teatro pudiésemos permanecer más, llevar procesos como más, que respetaran más también todo lo que se invierte en el montaje de una obra de teatro y que muchas veces queda por ahí botado simplemente por algún problema económico, ¿cierto? Asuntos que nos ayudaran a fortalecer nuestra actitud, ya que la aptitud, pues, también se toma en la escuela, ¿cierto? Pero la actitud no. Listo, profe Beatriz. Entonces vamos a cerrar recordándole a las personas que pueden repetir esta charla si llegaron tarde, si se la perdieron, no pudieron conectarse hoy con nosotros. En la página web del evento queda grabada, también queda en nuestro canal de YouTube y bueno, allí podrán encontrar también toda la programación que tenemos para esta tarde y la próxima semana para que nos continúen acompañando y aprendiendo de todos estos temas tan importantes. Muchas gracias, profe Beatriz, muy enriquecedora esta experiencia escuchándola y viendo todo lo útil que puede ser el teatro y todo el arte para intervenir toda esa humanidad que nos agobia en ocasiones. A ustedes muchas gracias por toda la explicación. Es indudable que hay una gran conexión entre toda nuestra inteligencia, nuestra sabiduría, nuestra capacidad de ser artistas. Eso nos diferencia de ser animales. No vinimos a este mundo a competir, sino a compartir. Y ese es un arte también que vale la pena aprenderla, desarrollarla. Todas las artes se pueden aprender. Claro que sí. Hay un comentario que nos deja Daniela Varela, Diana y profe Beatriz, no me quiero ir sin leerlo porque me parece que es la conclusión perfecta y es: aprendí que cada una de mis desesperaciones son mi propio teatro, que yo voy elaborando, pero que si valgo es bien de quien cuido hoy en día, que es mis padres. Pues yo seré la única que debo nutrir y hablar con mis hermanos sobre cómo estoy y aceptar cómo me ven ellos. Gracias por todo.
Ah, qué bueno, muy rico, sí, hágale, sin susto, nada, con alegría, con entusiasmo. El arte es siempre una fiesta, estamos celebrando esta vida. Claro que Y hay sí. vida en todo, en todo. Muchas gracias, profe Beatriz. Ajá. Entonces, Diana, Gracias, profe. gracias por todo. Que tengan un feliz día. Profe, Lo muchas mismo. gracias. Que Chao, estés chao. Diana, muchas gracias, feliz día, un beso para Jerónimo. bueno, chao.